entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solaz y sus ricas delicias de amor. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solaz y sus ricas delicias de amor. Gloria al Señor. Demos alabanzas al Señor. Ahí puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 11. Un ratito. Amén. Génesis 11, Antiguo Testamento. Gracias. Génesis capítulo 11. Demos una alabanza al Señor. Luego vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 2. Bendito sea su santo nombre. Génesis 11. ¿Listos, hermanos? Gloria al Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en el Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Amén. Decimos: gloria a Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado su obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hechos capítulo 2, por favor, vamos a ir allá. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Todos listos? Amén. Vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo y un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan. Amén. Pueden tomar asiento. Disculpen que fue larga la lectura. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Aquí podemos ver en la palabra de Dios, gracias a Dios tenemos nuestra Biblia, las Escrituras, y por ella nos hemos informado de la palabra de Dios. Gloria al Señor. El mundo no oye la palabra de Dios. El mundo está sordo, ciego, muerto, porque eso pasaba conmigo también. Yo, cuando entraba en la religión católica, y me iba porque esa religión teníamos, decía: un Dios tan grande, debe haber una forma de manifestarse. Así lo que Dios ya estaba tratando conmigo. Decía que entro al catolicismo es solo muerto. Yo le veía muerto, pero yo más bien salía afuera y veía que había vida. Había las plantas, había los animales, la gente, los niños. Y yo decía: ¿cómo puede ser esto así? Pero bueno, Dios ha estado tratando y mirándome a mí. Gloria al Señor, así como le ha mirado a usted. Y esta noche está aquí. Dice que toda la tierra tenía una sola lengua
y una sola, mismas palabras. Eso dice en Génesis 11. Gloria al Señor. Génesis capítulo 11 nos dice lo siguiente. Mire, que a veces ancianos también pueden ponerse de acuerdo y equivocarse. Gloria al Señor, pero para eso el Señor ha mandado el Espíritu Santo, para que nos dejemos guiar del Espíritu Santo. Es una porción, no es una persona, es una porción que Dios nos da de Él. Por eso dice que Él vino a morar en nuestros corazones. Esto es algo más que grande, más que sublime. Es algo maravilloso, es algo, un tesoro incomparable, más que el oro, más que la plata. Y dice que en ese tiempo que estaba el gobierno humano, porque el hombre quedó con una experiencia espantosa después del diluvio, dijo Dios, o sea, nos va a desbaratar y otra vez, así es que vamos a hacer un gobierno. Y Noé inició con un gobierno de la forma que a Dios le agrada, pero terminaron ellos aquí haciendo un gobierno. Mire cómo cambiaron el lenguaje. La lengua de Dios fue la siguiente, la palabra de Dios: vayan por la tierra, espárzanse, enseñoren sobre los peces del mar, tengan hijos, multiplíquense. Ese era el lenguaje de Dios. Pero el lenguaje que el hombre usó fue: hagamos un nombre, porque Dios había ofrecido darnos un nombre para que nosotros tengamos un nombre, pero ellos se hicieron un nombre, y eso no está en la mente de Dios. Eso está en la mente humana, gobernar al hombre, enseñorearse del hombre. Por eso Dios nos ha mandado pastores que nos pastoreen. Gloria al Señor, y gracias a Dios por ello. Entonces aquí vemos que el lenguaje fue cambiado. Por eso dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. La lengua es el dialecto, y las palabras son el idioma. Toda la tierra tenía un solo idioma y un solo lenguaje. Gloria al Señor. Demos alabanzas a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, en esa ocasión bajó su espíritu allá, y se rompieron los acuerdos entre ellos. Ya no se entendieron. Vamos a hacer esto. El otro decía no. Entonces la gente de Dios seguramente se levantó y dijo: no, esto no es de Dios. Reflexionaron, y de ahí se sabe que salió Abraham para seguir como Dios le había ordenado. Por eso es el hombre de la fe. Gloria al Señor. Ahora veamos en Hechos 2, el capítulo 2, cómo pasados los tiempos Dios ha cumplido su promesa, su misericordia, y nos ha enviado a Jesucristo. Hechos 2 dice lo siguiente. Gloria al Señor. Demos alabanzas a Dios. Esta gente, 120, estaban esperando. ¿Cuántos estamos aquí? Allí estaban 120. Estaban esperando la promesa, porque si algo ofreció Dios, ellos habían creído. Dijo: esperemos. El esperar es parte de Dios. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía, estaban todos unánimes juntos. De repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, no de fuego, como de fuego. Mi hijo, allá cuando yo estaba en San Andrés, me dieron una casa gratis, una mansión. Cuando yo quería salir, casi se muere, y me empezaron más bien a pagar: no, señora Flora, no se vaya, por favor, no se vaya. Y tuve que quedarme 2 años más ahí, tanto que me rogaron, pero me empezaron a pagar para que esté ahí. Bueno, gracias, son bendiciones de Dios. Mi hijo había hecho un incendio, una parte era pequeño, ha ido con fósforo, y la hierba estaba altísima, y empezó a quemarse por todos lados. Eso es como lenguas de fuego. Por allá, y yo le veía que no sabía, iba a la pileta y traía agua, y estaba apagando el fuego mal. Entonces yo bajé y corté el fuego por allá para que la llama no siga. Entonces el día de Pentecostés dice: como lenguas de fuego. No son lenguas de fuego, es un poder divino del Espíritu Santo, lleno de poder, de gracia. Gloria al Señor. Dice como eso. O sea, más o menos se hacía visible, así como eso, como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No es una persona, el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar
según el Espíritu le da que hablase. Unos reciben con fuerza, otros reciben despacio, según el Espíritu. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. No idioma, lengua. Gloria, una cosa es la lengua. Un idioma sí puede ser una lengua, pero una lengua no es un idioma, es un dialecto, es una lingüística, es una forma. Mire, la lengua de un costeño es diferente a la lengua de un serrano. Por ejemplo, yo allá en la costa decía el arroz, yo digo, falta la S, gloria al Señor. Entonces el lenguaje es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen los latinos a nosotros, pero el latín no es idioma, hablamos el español, sino que el lenguaje es diferente al de los españoles. Ellos hablan más perfecto, porque antes en la escuela teníamos una materia que se llamaba el castellano, ¿se acuerdan? Entonces eso nos enseñaba a hablar bien el idioma castellano, porque en Castilla, una población de España, hablaban correctamente y de ahí como que nació el idioma. Gloria al Señor, demos alabanzas al Señor. Entonces aquí vemos, dice que estos dice que estaban, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? ¿Quiénes estaban allí? Por eso dice, hecho estaban atónitos y maravillados. Dice, ¿cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia y Ponto y Asia. Bueno, aquí da algunos nombres de romanos, aquí dice cetrentes, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlando decían, están llenos de mosto. ¿Quiénes estaban aquí? Judíos, varones, todos eran judíos, porque Dios primero se manifestó en el pueblo judío. ¿Cuál era la lengua de ellos? No el idioma, ellos hablaban el hebreo, todo judío habla el hebreo. Aunque se vayan desterrados más allá de las montañas, ellos siempre permanecen con su idioma, porque eso es lo de ellos, permanecer con su idioma, es el hebreo. Pero la lengua, el lenguaje, las regiones cambian. Aquí está diciendo, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. No eran chinos, no eran africanos, no eran otros idiomas, no. Eran varones judíos piadosos. Cuando oyeron el lenguaje que hablaban la gente después que recibieron el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene en forma de lengua tartamuda, usted no puede pronunciar, esa lengua no es entendible, no podemos entender qué está diciendo, aunque usted esté hablando a Dios misterios. Digo porque yo recibí, yo quería hablar normal, pero no podía, porque el Espíritu Santo vino sobre mí. Yo hablaba, mi intención era decir esta cosa, pero mi lengua se trababa. Ese es el Espíritu Santo, como estaba profetizado allá en Isaías. Leamos en Isaías para poder saber. Gloria al Señor. Allá está en Isaías, perdón si anoté. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea su santo nombre. Isaías, bendito sea su santo nombre. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Me parece que anoté, pero no lo hallo. Bendito sea su santo. Bueno, ahí dice la palabra de Dios. Porque en extraña lengua hablaré a este pueblo. ¿Cuál es la extraña lengua? ¿Qué le pasa a la persona que está así rara? Está como trabada. Esa es la extraña lengua que, ¿cómo derrama Dios el Espíritu Santo? Eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. Digo, Isaías 28:11 está. Ahí, puede leer, abra la Biblia. Isaías 28:11. Si alguien halló, léale. Isaías 28:11. Ahí está, porque en extraña lengua hablará este pueblo, y aún así no me creerán. Entonces es la lengua tartamuda cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero el lenguaje de los cristianos cambia cuando llegamos a Cristo. Escuchábamos al pastor del Sixi cuando predicaba aquí, que él no podía hablar si no
lanzaba palabras malas, palabras feas. Decía que nunca podía hablar sin lanzar una palabra. Y eso él no podía dejar, decía. Pero Dios un día hizo la obra y ahora me imagino que su lengua es sana. Esto es lo que pasaba en Jerusalén. Los judíos se encontraron con otros judíos y se sorprendieron porque eran galileos, gente contaminada. Dicen, no son estos galileos todos los que hablan, ellos nunca hablan así. Estaban hablando las maravillas de Dios, porque el cristiano cuando se convierte habla las maravillas de Dios. Entonces para ellos era algo raro. Por eso dice aquí en Hechos, dice, y estaban todos atónitos, perplejos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces Pedro, poniéndose en pie a los 11, alzó la voz y dijo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces Pedro les aclara. Pedro era Galileo, me imagino, porque dice que era Galilea de los gentiles, donde la gente no era su lenguaje muy bueno. Por eso es lo que ellos se asombraron. Estos están hablando ¿en qué lengua nacían los judíos? En una lengua tierna, en una lengua de bondad, en una lengua de claridad, en una lengua misericordiosa, una lengua honesta, una lengua con mansedumbre, con limpieza. Las maravillas de Dios. Porque cuando habla un cristiano, habla con ternura, con clemencia. En la boca de la mujer, dice, está la clemencia, porque rebaja el rigor de la ley. Gloria al Señor. Demos alabanzas al Señor. Entonces hay una diferencia entre el lenguaje. Mire José en Egipto, en Salmos 81, 5, léalo. Salmos 81, 5. Gloria al Señor, alabanzas a Dios. Salmos 81, 5. Gloria al Señor, bendito sea su santo nombre. 81, 5. Lo constituyó como testimonio de José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Mire, a José le tocó entrar a un lenguaje de los egipcios que invocaban dioses paganos, que el lenguaje de ellos no era bonito. No quiere decir el idioma, porque él entró a ser el papá del faraón. Él a los hermanos dijo, Dios me ha puesto como papá del faraón. ¡Qué terrible! Los hermanos se quedaron aterrados, porque cualquier cosa que él hubiese dicho en venganza de lo que le hicieron, faraón lo ejecutaba. Pero el corazón de José era un corazón de Dios. Entonces el Dios le eligió a él para que en medio de la gente inconversa, el lenguaje de él arreglara en la gente lo que es la mansedumbre, lo que es la claridad, lo que es la rectitud. El lenguaje de él era diferente. Los egipcios no hablaban ese lenguaje, aunque el idioma haya sido el mismo. Pero por eso dice, estableció testimonio allá con José. Escogió a uno solo es suficiente. Cuando usted quiera hacer por algo por Dios, si está en un puesto de eminencia, si está en un colegio, usted puede hacer la diferencia. Si usted es profesor de la universidad, usted puede hacer la diferencia, puede hacer algo. Su lenguaje es diferente. Su testimonio va a ser un testimonio que Dios va a decir, yo le puse a ella allí para que dé testimonio como le puso a José. Demos alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Entonces un idioma puede ser una lengua, pero una lengua no es un idioma. Resulta que un día yo no había entendido esto de las lenguas. Gloria al Señor. Y oré a Dios. No hallaba respuesta antes que haya el internet. Yo estaba en la casa de mi prima y le había orado a Dios, y ese día me respondió Dios. Resulta que mi prima me rogaba, decía, vaya si quiere almorzar con mi mamá, dése un ratito ahí y vuelva a la casa, dice, para que le acompañe porque ella pasa solita. Entonces iba, comía y me iba a dormir en un cuartito arriba, y estando arriba acostada a las 3 de la tarde, me reveló Dios la lengua. Bajé volando porque me vino como una iluminación.
Y fui corriendo a coger el diccionario de mi prima, que tenía un así diccionario que al doblarse parecía 2 libros, porque ella estudió para la salud, estudió medicina. Abrí y cada palabra tenía como 5 o 6 hojas. Y ahí me pasé toda la tarde dando lectura, y ahí encontré que un idioma no puede ser una lengua, pero una lengua a veces sí es un idioma. Entonces el lenguaje es diferente que el idioma. Gloria al Señor. Y ahí mencionaba estos países que eran lenguas, no más lenguajes, que los judíos se acostumbraron así a hablar. No hablaban el hebreo porque para que la gente no les descubra y les mate. Entonces ellos usaban un lenguaje, hacían también lenguaje. Entonces se acoplaron al dialecto de la población, así como a veces uno va a la costa y empieza a hablar como el costeño. Gloria al Señor. Demos alabanzas al Señor. Bendito sea su santo nombre. Entonces, el Señor ha hecho cosas grandes para nosotros. Y le oí a la hermana Mercedes hablando la palabra de Dios en el velorio. Qué lindo. Estaba contando así con una suavidad, con una claridad, la belleza que ella sintió cuando una vez entró, le nació el deseo de llorar. Entonces ella estaba contando a la gente ahí en el duelo. Me maravillé porque es Dios el que obra. Uno puede matarse hablando a alguien, pero es Dios el que opera, el Espíritu Santo. Por eso nunca debemos dejar de orar. Miren, los discípulos ya seguían a Jesús y fueron invitados a una boda, pero ellos todavía no creían en Él. Por eso la Biblia dice que en Galilea, cuando Jesús hizo el milagro, ahí creyeron en Él, recién creyeron en Él. Dice, porque manifestó Jesús su gloria. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios quiere hacer cosas milagrosas con nosotros. Entonces Dios se manifiesta así, y no debemos perder la visión de que es su Espíritu Santo muy necesario. A veces hasta los ancianos se equivocan. ¿Por qué? Por no depender del Espíritu de Dios, porque la mente es frágil. Nos equivocamos los humanos. A veces grupos de ancianos van a hacer cierta cosa que las propias leyes que ellos han puesto les caen, como pasó con los amigos de Job. El sacrificio que ellos hicieron era muy costoso, pero ellos se dieron cuenta cuando Dios de ninguna otra manera se manifestó, sino con truenos, con relámpagos, con claridad, con huracán, con torbellino. Ahí Job también se estremeció. El mensajero también se estremeció, dice, mi corazón salta de su lugar. Y por eso reflexionaron esos ancianos. Y el sacrificio en ese tiempo les costó carísimo, 14 ganados a cada uno, porque todos los tiempos Dios ha visto una provisión para salvarse. En este tiempo es un tiempo muy peligroso, porque es la gracia, como los días de Noé. Ese es el peligro. 120 años predicó Noé. ¿Y cuántos se salvaron? 8. Entonces dice que como los días de Noé. No se asombre cuando vea pocos en el cebollar, pues esos pocos están escogidos por Dios. Gloria al Señor. Demos alabanzas a Dios. Entonces dice que la venida del Señor va a ser, esa es una señal, como en los días de Noé. Estarán casándose, bailando, dándose un casamiento, hasta que el tiempo se acabó. Noé entró en el arca y él mismo no pudo abrir, porque dice que Dios cerró. Me imagino que era una puerta que le tenía sostenida y cayó y se cerró. Por más que estaban afuera, no pudo abrir. Y eso nosotros estamos construyendo. Por eso dice, hazte tu casa sobre la roca, que Jesucristo te va a ayudar. Demos alabanzas al Señor. Entonces nuestro lenguaje debe ser tierno, con bondad, con claridad, con misericordia, con honestidad. Sabe que para mí eso es difícil, porque me crié en un hogar de mucha rectitud, de mucha dureza. No era fácil que nosotros llorásemos. Digo, cuando estaba en el hospital, ni una lágrima yo, pero yo estaba ida de este planeta. Estaba mi mente en blanco, porque era algo que le aconteció, algo terrible para mí. Y ahí llegó una persona y me acompañaba. Era un ángel realmente. Y estaba ahí confortándome. Imagínense, a Jesús también llegaron los ángeles en el ayuno que hizo 40 días. Llegaron los ángeles a confortarle, a ayudarle.
Recuerde, la palabra de Dios dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos los caminos. Si usted teme a Dios, igual que José, puede hacer proezas, puede hacer grandezas, puede Dios tener visto en la mirada en usted para hacer algo en su vida. Demos alabanzas al Señor. Miren, en Nehemías encontramos lo siguiente, 13:23, si puede, Nehemías 13:23. Vamos a leer un pasaje. Nehemías 13:23. A ver si hallo yo también. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Nehemías 13:23. Alguien que tenga, lea. Amén. Amén. Y asimismo en aquellos días amonitas que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Puede ponerse en pie y leer un poquito más duro. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Vean, esas mujeres hablaban otro lenguaje y Nehemías se para del pueblo, porque ese lenguaje no lo podían cambiar. El mandamiento al pueblo de Israel era que no se mezclen con las otras naciones, que ellos se mezclen entre ellos, nomás entre las tribus. Demos alabanza. Dios no está en contra del idioma, Dios está en contra del lenguaje. Gloria al Señor. Cuando yo me paro a coger el bus allá abajo en la Tarqui, veo unas palabras incompletas. Digo, esas palabras incompletas, ¿qué quiere decir? Aborto, clínica aborto, ¿qué será? Después me doy cuenta que eliminaron la para tapar que es clínica de aborto. Mire, entonces el lenguaje, mire, le eliminaron la, porque se podía leer clínica de abortos, y decía clínica de abortos, y no había caído la letra estaba bien hecha. Entonces, mire, el lenguaje debemos tener cuidado, porque el lenguaje de nosotros debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso José triunfó en Egipto, porque él salió con dificultad a hablar con ellos. Me imagino que ellos hablaban con tremendas palabras, invocando dioses y mil cosas, pero Dios puso a esa persona, y a usted le quiere poner como testimonio en el lugar de su trabajo, en el lugar de las ventas, en el lugar de su restaurante. Dios quiere poner como un testimonio. Por eso dice el himno: brilla en el sitio donde estás. Demos alabanzas al Señor. En las profesiones también encontramos, los médicos tienen un lenguaje. No crea que usted está cerca de ellos, pero usted no sabe qué están hablando. Una vez estaba sentado y venía un señor a hacerse una operación, y ellos, como yo le entendía el lenguaje de ellos, había estado con la familia de mi esposo, que son puros médicos y abogados, y le entendía el lenguaje que estaban hablando. Y lo que decían era: a este cuánto le cobramos, este si tiene plata, fulano los hijos tienen, unos 700 dijeron, pero ellos decían en otro lenguaje, nadie les entendía, está muchísima gente. Los mineros también tienen un lenguaje. Gloria al Señor. Los mineros no pueden hablar, alzan una bandera y dicen que no baje, o una bandera blanca que le ponen abajo, dice: está ocupado, no salga, no suba. Solo enseñas porque las máquinas están sonando. Si quiere averiguar, hace años estaba estudiando esa parte de los mineros. Los cristianos tenemos otro lenguaje. Gloria al Señor, eso es importante. Recuerden lo que pasó ahí. Ahora estamos cerca de un gobierno mundial, y es el lenguaje el que nos viene a confundir. Es un lenguaje diferente, la paz mundial, esas cosas. Nosotros debemos estar velando y orando para que nosotros no caigamos en esa trampa. Entonces aquí vemos que en Jerusalén, ya en el inicio, ya el Señor lo arregló la lengua de los justos, que las lenguas deben ser arregladas. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. No sé si quedó claro, pero alguna pregunta me podrán hacer. Demos alabanzas al Señor, demos gracias a Dios, y cantemos el coro de la hermana Adelina, una mirada de fe. Gloria al Señor.
Una mirada de fe, una mirada al Señor, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una